Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Mucha gente piensa que en verano, se oyen menos podcasts, no tengo por qué publicar, pero la realidad es que es una de las mejores oportunidades que tiene tu podcast para colarse en una rutina que ya tienen establecida los oyentes. Así que vamos a preparar el contenido para agosto. Estás a tiempo, tienes meses para prepararlo. Estate atento, estate atenta, porque te voy a dar varias ideas y esto lo que se trata es hacer una producción con antelación, publicarla semanalmente en agosto para que todo aquel oyente que esté ansioso de podcast te encuentre y se quede contigo. Hola, soy Sune, edito podcast y ayudo a creadores y a empresas a tener un podcast profesional. Y hoy os voy a dar varias ideas para que empecéis a pensar en vuestro podcast ya en verano. Imagínate, estar tú ya en la playa y que por otro lado esté tu podcast saliendo cada semana y que además se haya preparado tan bien que esté haciéndote el trabajo por ti y cuando vuelvas en septiembre tengas gente nueva, comentarios nuevos, suscriptores nuevos y empieces ya rodadísimo. Y tú, todavía con la barriga cervecera. Siempre que llega agosto me encuentro este problema. Primero, a nivel trabajo, ¿no? Que a mí me vienen menos clientes. Pero bueno, no hemos venido a hablar aquí de mí. Hemos venido a hablar de tu podcast. Y la gente deja de publicar pensando, en verano nadie publica. Bueno, precisamente, nadie publica. Pues es tu oportunidad para publicar. Recuerdo una chica que decidió publicar mucho en verano. Pasó de su podcast quincenal a uno semanal. Era un podcast sobre True Crime y puso mucha carne en el asador. Eso sí, confesó que le había costado mucho a nivel producción y era un esfuerzo muy grande, pero publicó 8 semanas seguidas. Resultado, número 1 en Spotify durante todo el mes de agosto. ¿Vale? Puedes decir, ok, los otros 20 que suelen estar en número 1 no estaban emitiendo. O sea, toda su competencia no estaba emitiendo. Bueno, pues encontramos el agujerito y nos metemos. Y entonces la gente nos descubre, consume nuestro podcast y eso es lo que es la idea, el planteamiento que te quiero ofrecer hoy. Si tu podcast se emite cada 15 días o una vez al mes, pensemos que en verano es momento de inventos, momento en los que puedes jugar un poco con tu formato, jugar con la duración, jugar con las veces que sales a los oídos de tus oyentes, siempre respetando la temática de nuestro podcast y que vamos a seguir siendo nosotros los que hablemos. Pues vamos a jugar. La gente, tus oyentes, van a agradecer ese jugueteo
el que venga luego en septiembre y no le haya dado tiempo de escucharte, como son episodios cortos, solo los va a consumir entero y lo va a disfrutar y va a decir, mira qué cosa más chula ha hecho esta persona. Y la gente nueva vendrá, porque no habrá más podcasts de esa temática. Serás una de las pocas personas que está publicando. Además, le vamos a enganchar semana a semana. Hay que preparar un contenido que esté dividido en 4. Y cuando los tengas ya agarrados por los cataplines, pues vuelves tú de vacaciones y sigues con tu publicación regular. Vamos a trabajar en esto. Y quiero empezar a poner ejemplos de podcast que escucho, que sigo y que me gustaría darles estas ideas, regalarles estas ideas para que las hagan y yo disfrutarlo como oyente. Por ejemplo, esto además se lo he comentado a Adri Romeo, lo siento por hacer público nuestras conversaciones, pero yo me debo a mi público y a mi podcast y si puede ayudar a alguien, mejor. Yo lo que le he propuesto a Adri Romeo es, ¿por qué no en vez de entrevistar el podcast de Adri Romeo es un podcast, un cómico que me gusta mucho. Generalmente está él solo, hablando de su día a día y haciendo un poco de stand-up, pero a veces trae cómicos y tiene una conversación. Bueno, pues, ¿y si en agosto publica 4 episodios de 10 minutos que no duren demasiado, entrevistando a las parejas de sus amigos cómicos? Fijaros que no es un contenido directamente de comedia, pero la comedia está ahí. Porque puede ser una persona que la pareja de un cómico no tiene por qué gustar en la comedia. Es más, puede venir a rajar, a decir, mira, estoy harto de los monólogos, estoy harto de los stand-ups, parad ya, no entiendo vuestro humor. Y esa será la gracia del episodio. Y como es en agosto, pues no pasa nada, porque es unos episodios especiales de verano, los famosos Summer Edition. Yo personalmente quiero escuchar esa saga de episodios, empezando por la novia de Adri Romeo. Quiero que la entreviste. 10 minutitos, no pasa nada. Puede ser solo en audio, no hace falta que sea en vídeo, que supone demasiada implicación. Pero oye, una entrevistita a alguien diciendo, de la pareja de Adri, diciendo, estoy hasta las narices de Adri, que se busca un trabajo de verdad. Yo esto lo veo. Otro ejemplo, Nidia, del podcast Dramas con K de Kimchi, especiales verano. Pongamos que de repente Nidia hace episodios ella sola, por ejemplo, si es que le cuesta con la compi grabar, en los que sería un what if. ¿Sabéis lo que es un what if? En Marvel es historias que dicen ¿qué pasaría si, no lo sé, si Spider-Man fuera malvado o si la araña lo hubiese picado a su tío en vez de a él? Y entonces hacen un cómic explicando como si tú te lo lees, parece una historia de verdad, pero es un what if, lo cual quiere decir que todo lo que ves no sirve de nada, no es canon, es simplemente un juego, vamos a jugar, pero son historias muy chulas generalmente. Bueno, pues no lo sé, se me ocurre que hiciese un what if como diciendo ¿qué pasaría si yo fuese la protagonista de estas películas o estas series bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Pues me invento, algo exagerado. ¿Qué pasaría si Donald Trump protagonizase este K-drama? Y entonces explica, aunque en primera persona también estará interesante, ¿no? De ese modo explicas esa película o esa serie, K-drama, lo que sucedió, pero cómo hubieses actuado tú desde una mente más occidental, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubieses hecho? Bueno, un poquito este juego que te sirve para que el oyente diga, ¿qué hubiese hecho yo? Que de alguna manera juegue con el host, con la presentadora, con Nidia, y por otro lado estás hablando de esa película. Pues un jugueteo en verano, ¿por qué no? Otro más, y estoy hablando de suscriptores de Quiero Ser Podcaster Pro en Patreon, que podéis uniros en cualquier momento, ya lo sabéis, tenéis ahí la comunidad y además ahora estoy promocionando vuestros episodios en mis redes sociales, cada vez el servicio se agranda, pero el precio no sube. Bueno, Óscar de Historiae. ¿Y si Óscar preparase unos episodios? Aquí se me ocurren 2 ideas, ¿vale? Una sería, ¿qué lugares elegía, por ejemplo, Julio César? Que es una figura que siempre llama la atención.
¿Qué lugares elegía Julio César para irse de vacaciones? O algo así, ¿no? O las vacaciones, o, bueno, yo qué sé, o Hitler. ¿Dónde se iba Hitler de vacaciones? Porque además me parece que hay un sitio, ¿no?, muy conocido. O Franco. Franco, hay un sitio en el País Vasco que se va de vacaciones muy conocido. Bueno, en fin. O otro what if. ¿Cómo actuaría Julio César en distintas épocas del mundo? Nos inventamos un viaje en el tiempo y esto le sirve a Oscar para hablar de cada época, pero a su vez de cómo era Julio César, ¿no? Pongamos en la actualidad. Actualidad, Madrid. Me invento. Pues te da para hablar cómo está la actualidad en Madrid, cómo es la sociedad hoy día y cómo actuaría alguien, todo esto desde una ficción absoluta, ¿no? Puede inventarse al final que acaba siendo el presidente o el alcalde de Madrid o un terrorista, no lo sé. Sería como crear una especie de ficción falsa, narrada. No hace falta ni siquiera efectos sonoros a través de la palabra, pero siempre basándonos en cosas reales, ¿no? En cómo pensaba, cómo hubiese actuado, cómo se haría en Roma, qué interpretaría esta persona. Bueno, este jugueteo, yo veo como esas dos opciones. O sitios reales donde se han ido gente conocida del pasado de vacaciones y por qué ese sitio. O historias que le ocurrieron, a lo mejor es, mientras se fue esta persona de vacaciones, invadieron, ¿no? O sucesos que han ocurrido en vacaciones en el momento en el que la gente está de bajona. Algo así, que tenga algo que ver con vacaciones. O directamente el what if, invention total, que te sirve para dar pinceladas de historia. Otro, venga, vamos con otro suscriptor de Quiero Ser Podcaster Pro. Juanma, de Team Barça. Me imagino que en verano los episodios son muy de fichajes, noticias, todo este semicotilleo. Pero, ¿y si de repente se hicieran algo más narrativo, especiales narrativo en agosto, 4 episodios sobre, pues no lo sé, 4 presidentes del Barça? O algo muy, ¿no?, muy suculento, tipo cómo 4 presidentes hundieron la economía del Barça, o cómo 4 fichajes, ¿no? Cómo funciona, algo así, ¿no? Como de medio cotilleo, pero que sea histórico. 4 negociaciones increíbles que trajeron 4 jugadores fantásticos, ¿no? No sé, me imagino Maradona, Romario, yo qué sé. O 4 casos escabrosos, yo qué sé, me ha venido a la mente el Figo y el Cerdo, que le tiraron. Bueno, algo así medio narrativo, cortito, 10-15 minutos, que pueda estar Juanma solo y que enganche a la gente y que diga, hostia, qué guapo estos episodios, ¿no? No es lo que nos tiene acostumbrados, pero me ha gustado. Y otro que se me ocurre, el de Mia Fon, este podcast de Por si muero mañana, que tiene un poco abandonadillo. Bueno, pues en verano se me ocurriría, ¿por qué no preparar 4 episodios de, nada, 10 minutos, 5 minutos, algo cortito? Que fuese, ya que el tema está pensando en cuando se muera, cómo va a gestionarlo todo, cómo va a dejarlo todo atado, ¿no?, como una especie de herencia en vida, con lo que a él le gustaría, pues este podría ser, o hablar de bromas que se han hecho póstumas, ¿no? De gente que se ha muerto y ha preparado bromas, o llevarlas a sí mismo, ¿no? De qué tipo de bromas prepararía yo para, y ahí te da para hablar de esa persona. Me explico un poquito mejor. Por ejemplo, hay una persona que murió, pero decidió hacerse una grabación y decirle a alguien que pusiera un aparato reproductor de audio en su tumba y que cuando lo estuvieran enterrando le dieran al play. Y entonces se escuchaba como, ¡que estoy dentro! ¡Socorro! ¡Socorro! Mientras iba bajando la tumba. Bueno, pues algo de ese rollo, ¿no? Algo loco, de ideas y cosas, bromas que se podrían hacer. Se podría programar un podcast póstumo, enviar un email, una carta, no sé, algo que, bueno, yo qué sé, yo no soy tan creativo. Esto es una idea solo, que mi iPhone se apaña. Yo no voy a hacerlo todo, ¿sabes?
En el recuento musical de Margot, bueno, pues está clarinete. Las canciones del verano. Puedes empezar con la canción del verano en España, pero seguir con la... porque siempre son peores, ¿no? Las canciones en verano de España, y haces un episodio. Y otro, las canciones de verano de Inglaterra, ¿no? Algo así como en 1900... Estas fueron las mejores, o las mejores canciones del verano. Bueno, yo qué sé, al final es un podcast que habla de historias de músicas. Pues algo así, ambientarlo, adaptarlo a la época veraniega y que digas, mira, qué cookie, qué gracioso esto que se ha sacado de la manga. Bueno, ¿y cómo preparamos todo esto? Ya os digo, tenéis meses, estamos todavía en abril. Estoy hablando de episodios de agosto. Primero, piensa tu temática. Divide, puede ser o una saga de 4 episodios o una historia dividida en 4 capítulos. Todo tiene que tener un cierto enganche. O sea, la idea es que un episodio se pueda escuchar de manera individual, pero que diga, ostras, si los escucho todos tengo más información y es mucho mejor y me entero mejor de lo que está pasando aquí y es más divertido y esto hará que la gente elija tu podcast porque será algo diferente, algo divertido, algo muy preparado, algo de consumo rápido que puedes hacer en la playa. Hará que multiplique tu audiencia por 4, tu audiencia habitual. Entonces las cabras, las ovejas que se van por las que entran o algo así. Entonces se te va audiencia, pero viene otra audiencia diferente y consume 4 veces tu podcast en vez de una al mes. Entonces cuadriplica para las plataformas. Son 4 oyentes distintos. Y todo esto hace que vaya subiendo en rankings, vaya recomendando y vaya gustando. Y bueno, ahí tenéis vuestra CTA. Puede ser, si te ha gustado este episodio del verano, compárteselo a tu colega, compártelo en redes sociales, porque no nos olvidemos, es que en verano hay muchas menos producciones, pero en realidad a nivel oyente tenemos más tiempo, tenemos más opción de elegir, podemos escuchar más podcasts. Es curioso como la proporción, hay más podcasts, pero hay menos publicaciones. Y algo extraño que nos pasa a los humanos, que un podcast que se puede escuchar como, cuando y donde quieras, el dónde a veces se nos olvida. No vamos a ir a, mira, salió un podcast de 10 episodios en enero, voy a recuperarlo y voy a escucharlo en agosto. Esto poco se hace. Si no está en activo, es como que de alguna manera no queremos oír algo antiguo. En general hablo, ¿eh? Hay gente que dirá, pues yo sí lo hago, yo también, y veo pelis antiguas. Pero la gente en general le tira más la novedad y que esté activo y que sepa que va a escuchar algo y luego le van a dar otra... Imagínate, tú ahora descubres un podcast que tiene 100 episodios, pero es de hace 2 años. Puede ser que algún episodio escuchas y diga, mira, me ha gustado, pero muy raro, ¿eh? Que si ya no publican más, que digas, voy a escuchármelo todo, que me gusta mucho. Oye, es mi podcast favorito, aunque ya no imitan, aunque tengan 100 episodios o 20 episodios, pero es mi podcast favorito. Esto no suele pasar. Pero si tú sabes que ese podcast tiene 20 episodios, 30, 40, o 10, o 5, y va a volver en septiembre, entonces es el momento de ponerme al día. Y voy a empezar por estos especiales de verano que son muy graciosos. ¿Que te gustan? Continúa escuchando los de antes y esperas el retorno. El verano es la mejor época para publicar, la mejor época para estrenar podcast. Hay mucha gente, esto pasa muchísimo, que estrena en septiembre con la cosa de, es que hay poca audiencia en verano. Bueno, primero, tu estreno siempre va a tener poca audiencia. Pues por lo menos vamos a darle esos nuevos podcasts a generar nuevas rutinas. Aprovechemos el impasse que hay de podcasts a los que la gente está suscrito que no emite, y esos oyentes tienen ahora más tiempo y están huérfanos. Hay que pensar en eso. Orejas huérfanas. Y ahí estamos nosotros, cual superhéroe, para dar la mano y decir, hola, vengo a entregarte hola, vengo del futuro, toma mi lejía y toma este nuevo podcast que te ofrezco ahora. Los primeros son gratis y luego en septiembre olvídate lo que estaba escuchando y suscríbete a mi mandanga. Este es un poco lo que quiero que penséis todo el rato. Vamos a robarle los oídos a otro podcast. Así de cruel te lo digo. Pero oye, que no se hubiesen ido de vacaciones, o mejor, que hubiesen preparado contenido. ¿Cómo vas a hacer tú? Muchas gracias por tu atención.
Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.